Y cuando llego a Puerto Rico, mis hermanos no tienen el Verizon en Puerto Rico y pasé una semana sin teléfono. Perdona a los hermanos que no tomen sus llamadas y los textos, los mensajes, y todavía estoy regresando a algunos, pero pasé una semana sin el celular y se puede sobrevivir, mis hermanos, sin el celular. Aunque era difícil, bendito sea el nombre del Señor. Pero verdaderamente debemos darle gracias, Señor, por los músicos y el coro que nosotros tenemos. No lo tienen todo en toda la iglesia. En la iglesia que visitamos, algunas le faltaba un poco de la música. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una iglesia, sí fuimos a una iglesia bien linda, donde la música estaba tremenda, la predicación y todo. Pero todos nosotros somos hijos de Dios, amén. Si estamos bendecidos como somos aquí en esta iglesia, demos gracias al Señor por eso. Pero en las iglesias pequeñitas, quizás que no tienen lo que nosotros tenemos, tienen la presencia de Dios. Y eso es lo importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque uno puede tener una iglesia, un templo muy lindo, muy grande, y si no hay presencia no vale la pena. Y esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me convertí en una iglesia donde yo creo, con los bancos que había, quizá 100 personas llenaba el templo, quizá. Pero mis hermanos, eso fue la gloria del Señor, la presencia de Dios. Y demos gracias, Señor, que nosotros tenemos un lugar muy lindo, pero lo más importante es que se siente y tengamos la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Eso es lo importante. Como dijo vuestro hermano Samuel, el próximo sábado las damas hay que venir a este rally de todos los campos, de toda la iglesia. Habrá traducción en español el próximo sábado por ese desayuno. El hermano Greg Hubbard, yo sé que algunos estuvieron en el servicio de inglés. Es un tremendo hombre de Dios. Va a estar con nosotros durante la semana, de lunes a miércoles, y el viernes y también el domingo. Y el sábado también el desayuno de los caballeros. Pero mis hermanos, todavía tenemos martes estudio bíblico. Aunque hay campaña, todavía vamos a estar aquí en la capilla adorando al Señor y buscando al Señor. Entonces venga el martes. Y también yo creo que no está en el boletín de esta semana, pero en los anteriores había un error que decía que los servicios que van a comenzar pronto de los caballeros y las damas mensualmente es el primer jueves del mes. Había puesto en el boletín el segundo mes. Es el primer jueves del mes que pronto, que esto será, ¿qué día será? ¿En septiembre? Ese 4 de septiembre van a comenzar de nuevo los caballeros a reunirse y también las damas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy contento, mis hermanos, estar nuevamente con mi familia. Aunque, como yo dije, estuve por 3 servicios y nos gozamos allá súper bien. Yo no sé cuántos aquí son de Puerto Rico o han visitado a Puerto Rico. Puerto Rico es una bendición. Amén, gloria a Jesús. Pero como dije, si estamos en Puerto Rico, Nueva York, donde quiera que nos encontramos, porque yo soy de Nueva York. Yo, aunque me gozo en Puerto Rico, soy de Nueva York. Nunca, si el Señor me llama a otro lugar, vamos a estar discutiendo yo en el Señor. Porque yo amo a Nueva York. Yo no me veo en ningún otro lugar, pero que sea la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si se abre un ICC en Puerto Rico, vamos a ver. Gloria a Dios. No. Bendito sea el nombre de Jesús. Como yo dije, yo y mi esposa lo pasamos súper bien. 35 años casados, yo y mi esposa, y todavía de vacación nos gozamos. Gloria a Jesús. Y 2 semanas atrás se casaron una pareja en nuestra iglesia y fue una boda bien linda. Todo salió muy bien, la recepción, y han comenzado, ahí están. Luis, ¿cuánto dan gracias, Señor, por Luis y Rebeca? Amén, que están aquí en esta tarde. Que se pongan en pie, ¿sí? Ahí está Luis y Rebeca, amén. Amén. Fue de bendición. 35 años y 14 días.
Te falta un poco entonces. Gloria a Jesús. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar en la palabra del Señor, mis hermanos. Y para mí no es algo que debemos hacer de aquí enfrente de la iglesia, y casi nunca lo hago, traerle la atención a alguien por algo que hizo que no debe hacer, o mejor dicho, un pecado. Eso no se hace de enfrente. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta tarde lo voy a hacer. Estaba esperando que el hermano estuviera aquí en esta tarde, pero él está trabajando. Pero qué cosa, qué atrevido es vuestro querido hermano Miguel Gil. Sigue orando por él, que hace 2 semanas atrás me robó el sermón del domingo. Cuando predicó 2 semanas atrás, ¿se recuerdan de qué predicó nuestro hermano Miguel? De la unidad. El poder de la unidad de la iglesia. Entonces sigue orando por Miguel, porque la Biblia dice que no debemos robar. Pero yo ni le hablé a hermano Miguel, y ya ese sermón estaba en mi corazón. Dios, ¿cuántos saben que Dios sabe hacer la cosa, verdad? Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces el Salmo 133 estaba en mi corazón. Esos 3 versos, 3 diferentes puntos. Vamos a pasar por los 3 puntos, pero si no hay tiempo, entonces seguimos la próxima semana. Pero yo creo que el Señor nos quiere decir algo sobre la unidad. ¿Cuántos dicen amén? De la unidad. Y le doy gracias a nuestro hermano Miguel por traer esa palabra, ser obediente a la voz de Dios. Gloria al Señor. Y también le doy gracias a nuestro hermano Raymond por traer la palabra martes. Amén. ¿Cuánto dan gracias, Señor, por nuestro hermano Raymond? Amén. Y mi querida madre espiritual que estuvo aquí la semana pasada, nuestra hermana Cleo, ¿verdad? Demos gracias, Señor, por nuestra hermana Cleo. Y este martes también predicó nuestra hermana Niria. Y demos gracias al Señor por nuestra hermana Niria. Amén. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Y nosotros tenemos que seguir adelante obedeciendo la voz del Señor. Amén. Y vamos a buscar el Salmo 133. Salmo 133, un salmo que es muy conocido por muchos. Amén. Después del sermón lo vamos a cantar. Me encantan los cánticos que son de los salmos mismos, las palabras que están escritas ahí en los salmos. Lo vamos a cantar delante del Señor. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 133 dice, comenzando del verso número 1: mirad cuál bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Vamos a decirlo todos. ¿Cómo? En armonía, juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces en el primer verso vemos que el Señor claramente está hablando de la unidad. En el segundo verso de la unción, el aceite. Y el tercero dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé de usted, pero yo quiero la bendición de Dios. Ese es mi deseo. Cada mañana cuando yo me levanto delante del Señor, una de las cosas que siempre le pido al Señor es perdón. Yo no sé de usted. Mira cómo me miran los hermanos. Yo lo hago cada mañana. Ustedes lo hacen. Le pide perdón. Seguro, no hay nadie aquí perfecto. Todos le fallamos a Dios, una forma u otra. Y hay que pedirle cada día perdón. Señor, perdóname. Ayúdame que en este día yo te pueda agradar un poco más. Lo que yo hice ayer que no te agradó, Señor, perdóname, lo voy a poner en mi pasado. Por el día de hoy yo quiero santificar mi vida y estar más cerca de ti. ¿Cuántos dicen amén?
Y gracias por su perdón. Gracias que Dios es un Dios de amor. Y yo creo mientras nosotros estábamos adorando al Señor, y estoy mirando por allá que Luis y Rebeca, casados 2 semanas, se están abrazando en el culto. Qué lindo. Gloria a Jesús. Y veo a los hermanos casados por 20 años que están sentados allá, o otros sentados allá. No. Gloria a Jesús. Mis hermanos, así es. Hay que hablar con Dios y pedirle perdón, pero el proceso de la santificación es que nosotros queremos agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por los próximos 3 semanas quizás, o el tiempo que nos toma, yo creo que vamos a tomar los 3 puntos en el día de esta tarde sobre este verso. Vamos a hablar sobre la unidad, la unción y la bendición de Dios. Porque yo creo que si no tenemos la unidad, si no hay unidad y no hay unción, no hay bendición. Lo voy a decir otra vez. Si no hay unidad y no hay unción, no hay bendición, mis hermanos. Nos podemos sentir bien, nos podemos reunir y gozarnos en el culto, pero si no hay unidad y no hay unción, no hay bendición. Y repito, ¿cuántos aquí quieren la bendición de Dios? Yo deseo la bendición de Dios para mi vida, para mi familia y para la iglesia. Pero para tener la bendición de Dios, aún en la iglesia, en el hogar, se necesita la unidad en el hogar. Muchos no son bendecidos en su hogar porque no hay unidad, hay división. Siempre hay pelea, hay pleitos en la casa. Y no pueden recibir la bendición de Dios, lo que Dios quiere para ellos, porque siempre están divididos. Pero hay que unirse en el nombre del Señor para recibir la unción de Dios, para ser bendecido de parte de Dios. Como yo dije en el primer verso del Salmo, vemos la unidad que agrada al Señor. Lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente, un poco diferente, como hemos leído. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, que viven juntos. Que vivimos juntos. Qué lindo es. Y mira lo que dice el próximo verso. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Qué lindo. Ese es el segundo verso. El tercer verso, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Cuánto alaban su nombre? La unidad. ¿Qué significa la unidad? Hay diferentes definiciones, pero una que tengo aquí que busqué era que dice que es propiedad de lo que es uno. Lo que es uno, la propiedad de lo que es uno. Por ejemplo, aquí estas páginas, las letras que tengo aquí, sí, esta propiedad, se lo sacamos así, es uno. Aquí hay unidad. Pero dentro de este librito, cuando lo ponemos junto, aquí, ahora este libro es, ¿cuántos libros tengo aquí? Uno. Entonces, individualmente está unido, pero cuando se junta con otras páginas en una forma que debe ser, se ve la unidad. La Biblia, ¿cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántos, hermanos? Deben saber, ¿verdad? 66. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? Gracias, 39. Gracias, mis hermanos. Ajá. Y 27 en el Nuevo Testamento. Y aunque hay 66 libros en la Biblia, porque fue el escritor, hay más de 39 autores, pero el que verdaderamente escribió la Biblia era ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el escritor de esta palabra. Entonces, aunque son 66, ¿son cuántos libros entonces? Un libro. Hay una unidad aquí. Y hay que entender, así es la unidad. La unidad se trata de una propiedad de uno. Alguien diga uno. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, en versos 3 y el verso 13, cuando se usa la palabra unidad en estos versos, significa uno.
Bueno, se usa en estos versos. Mira lo que dice. Lo voy a leer aquí del verso número 1. Ahí tiene el verso número 3. Pero dice, por lo tanto yo prisionero, hablando de Pablo, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre, ahí dice, mire, me encanta ese verso, dice, sean siempre, no le den cuando, sean siempre humildes y amables. ¿Cuánto dicen? Solamente mi esposa dijo amén. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes los unos con los otros, tolerándose las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Cuando la Biblia usa la palabra unidos ahí, está hablando de uno, en sentido uno, en el espíritu y enlazados mediante la paz. Ahora el verso 13, ¿cómo dice el verso 13? Hasta que todos llegamos a la unidad. De nuevo, cuando usa la palabra unidad ahí, está hablando de uno, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Uno, propiedad de lo que no puede dividirse, completo y diferente. En la iglesia, lo que Dios desea para cada uno de nosotros es que nosotros estemos unidos. Dios desea la unidad de su pueblo. En la unidad, de nuevo, mis hermanos, hay poder. Eso es lo que habló nuestro hermano Miguel Gil hace algunas semanas atrás, de ese principio bíblico que dice que en la unidad hay poder. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, y el verso 8 dice que nosotros recibiremos ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Y cuándo el pueblo de Dios recibió ese poder? Esto se encuentra en capítulo 2 entonces del libro de los Hechos y el verso 1 que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Todos unánimes y juntos. Es un principio bíblico. Cuando el pueblo está juntos y unánimes, hay poder de Dios. Y no solamente poder de Dios dentro del pueblo de Dios, es un principio bíblico que aún se puede aplicar cuando se está aplicando aún en el mundo, cuando hay unidad. Ayer había un rally aquí en Staten Island, ¿verdad? Con miles de personas por Bay Street y Victory Boulevard. Y había miles, pero estaban unidos. Y en esta unidad hay poder. Entonces los que están en puestos en autoridad, hay que oír la voz de esta gente porque están unidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la unidad hay poder. Es un principio bíblico. Aún dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 11 y el verso 6. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice, y dijo, miren. Eso fue Dios hablándose a sí mismo, ¿verdad? Dice, la gente está unida. O en la Reina Valera dice que eran uno. Como dice, eran uno. Y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, mira lo que dice, lo que dijo el Señor. Hablando de pecadores que no estaban agradando al Señor, que estaban edificando un torre en Babel, ¿verdad? Pero no agradando al Señor, pero estaban unidos. Mira lo que el Señor dijo. El Señor dijo, después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Piensa de eso, mis hermanos. Lo que el Señor está diciendo. De un pueblo de pecadores. No tienen en su mente ni en su corazón agradar a Dios. Están juntos edificando un torre para llegar al cielo. Algo que salió de su corazón, algo que salió de la naturaleza del hombre, un orgullo que querían edificar un torre para llegar al cielo. Y el Señor dijo, porque son uno, nada de lo que se propongan hacer les será imposible.
vamos a bajar. Ese es el Señor hablándose a sí mismo. Dijo, vamos. ¿Cuántos saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse los unos a los otros. Entonces, para terminar de la construcción de esta torre, el Señor tenía que confundir sus lenguas, porque Él sabía que si ellos mantenían esa unión, iban a llevar a cabo la construcción para llevar esta torre hasta los mismos cielos. Si el mundo pecador, mis hermanos, si los que están allá afuera se pueden unir para hacer grandes cosas, ¿cuánto más el pueblo de Dios? ¿Cuánto más, mis hermanos, nosotros si nos unimos como un pueblo y dejamos, mis hermanos, que no me conocieron, mis hermanos, hay que poner algunas cosas a un lado y reconocer que toda la gloria, mis hermanos, toda la gloria, toda la honra es para el Señor, no para el hombre, no para nosotros. Toda la gloria es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si el mundo pecador se puede unir y hacer grandes cosas, mis hermanos, no me imagino lo que puede hacer el pueblo de Dios si nosotros nos unimos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que era Dios que confundió las lenguas. Decimos a veces que si Dios está presente, no habrá división. Si vemos divisiones, pues es porque Dios no está presente. Pero mis hermanos, eso no es cierto. Dios puede estar presente y todavía hay división. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 7, el verso 43. Dice la palabra del Señor. Así que hubo división entre la multitud a causa de quién, de Él. Hablando de quién, de Jesús. A causa de Jesús había división. Entonces, para decir de que cuando Cristo está presente no hay división, mira lo que dice la Biblia ahí en ese verso. Que mientras cuando Cristo estaba ahí, aún dice, por causa de Jesús había división. Y no solamente ahí, vamos a buscar en el capítulo 6 de Juan y el verso 60. Vamos a leer algunos versos aquí. En capítulo 6 y el verso 60. Porque yo no sé si los hermanos están recibiendo ese punto. De que donde está Cristo a veces hay división. Aún cuando se habla la palabra del Señor, a veces trae división. Mira lo que dice en Juan capítulo 6 y el verso 60. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Palabras que habló Jesús. Eso es lo que dice. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos no eran los fariseos. Ahora, oiga lo que está diciendo la palabra. Sus discípulos murmuraban de esto. Les dijo, esto ofende a la gente. Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces dice la palabra del Señor que a muchos de los discípulos se fueron y no querían seguir siguiendo a Jesús. Dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por las duras palabras que habló Jesús. ¿Están conmigo, mis hermanos? Por las palabras que dijo Jesús. Y dice aquí, dijo entonces Jesús a los 12, porque los demás discípulos se fueron. Ahora dirigiéndose a los 12, dijo, ¿queréis acaso ir también vosotros? Les respondió Pedro, ¿a quién iremos? ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Jesús les respondió, no es escogido yo a vosotros los 12. Mira lo que dijo Jesús. Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón, porque de este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mira, lo que pasó aquí era que Jesús le habló un poco fuerte al pueblo. Y muchos, dice la Biblia, que muchos de los discípulos volvieron atrás, no quisieran seguir a Jesús. ¿Cuántos saben que cuando se predica la palabra de Dios, habrá muchos que van a recibir y habrá muchos aún que son discípulos que no quieren oír y no quieren recibir la palabra del Señor? Pero a veces, para tener la unidad, a veces hay que dividir para tener la unidad. No están recibiendo la palabra, mis hermanos. Pero aquí lo vemos, aún dice que después que se fueron los discípulos, se quedó uno en la unidad de los 12, que era diablo, era demonio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que aun cuando Jesús estaba predicando, se fueron muchos. Entonces, por decir, mis hermanos, lo que a veces decimos, cuando está Cristo hay unidad, hay que tener ojo, mis hermanos. No todos los que son. Porque estamos unidos. Yo sé que a través, aún en verso, capítulo 1, en el verso 16, dice: entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esta señal? Y había disensión entre ellos. Por causa de nuevo de Jesús, había división por las palabras y los hechos de Jesucristo. Porque estamos unidos en un lugar. Perdona, mi hermano. No significa que estemos unidos. Y yo lo he visto a través de los años, mis años sirviendo al Señor, de muchas iglesias que dicen vamos a unirnos, siempre no estamos unidos, y hacen servicios y se unen y lo demás, y creen por eso estamos unidos. La unidad no se crea, mis hermanos, porque estamos juntos. Podemos estar en el mismo lugar, en el mismo santuario, y estar dividido. Hay que entender, mis hermanos, que siempre habrá tensión dentro de la iglesia. Yo sé que algunas de las palabras van a ser un poco duras en esta tarde. Y yo estaba luchando con el Señor sobre este mensaje. Y el Señor sabía toda la cosa. Eso porque levantó a nuestro hermano Miguel Hill para predicarlo. Y abrí la puerta y decir, porque yo estaba luchando, no lo quería predicar. Pero el Señor sabe todas las cosas, mis hermanos. Mientras la iglesia se compone, mis hermanos, de seres humanos, habrá tensión. Somos humanos. Esto lo vemos en la iglesia de Corintio. Mis hermanos, la ciudad de Corintio era un centro de comercio y del arte del mundo de ese entonces. Era la Nueva York de ese entonces. En esa ciudad Pablo estableció la iglesia en el año 50 después de Cristo. Él estuvo ahí ministrando por un año y medio, 2 años casi estaba ahí Pablo como pastor de esta iglesia. Después de eso, él salió en viaje misionero, estableció una iglesia en Efesio. Y era en Efesio que oyó Pablo de los problemas y dificultades que había en la iglesia de Corintio. Las divisiones que había. Y eso porque Pablo exhorta en su carta escrita a los Efesios que nosotros debemos guardar la unidad. ¿Cuántos dicen amén? De nuevo, mira lo que dice el Efesios capítulo 4 y el verso 3. Mira lo que dice. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, solícito. Lo estaba buscando, esa palabra solícito. Mira lo que significa esa palabra. Significa que disposición más acción. Él estaba diciendo a la iglesia que nosotros debemos estar dispuestos y disponibles a actuar.
En otras palabras, hay que entender, mis hermanos, que en las relaciones de este mundo, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, porque nosotros somos humanos, seres humanos, habrá tensión. Pero Él está diciendo solícitos. Hay que guardar la unidad, hay que tener ojo, hay que saber que habrá tensión y habrá problemas, pero se puede guardar la unidad porque es necesario. Y nos está diciendo a cada uno de nosotros, aquí en esta iglesia, el Ministerio Hispano de ICC, también a cada hombre de familia, que hay que tratar todo lo posible para aguantar, guardar la unidad en la familia, porque en la iglesia, porque ahí es donde está el poder de Dios. En otras palabras, nosotros debemos ser proactivos. Me está pasando el tiempo. Wow, son las 4:30. Dame algunos minutos más. Es un punto que yo creo que el Señor nos quiere hablar. Y ni he terminado el primer punto, mis hermanos. Yo creo que lo que el Señor quiere que nosotros seamos proactivos. En otras palabras, la iglesia debe actuar en anticipación para tratar de las dificultades que habrá en la iglesia. No esperar que llegue el problema. ¿Me entienden, mis hermanos? No espere que lleguen los problemas en el matrimonio. No llega que lleguen los problemas en la familia con los hijos. No espera que lleguen los problemas en la iglesia. Habrá, mis hermanos, recíbelo. Si recibe algo en esta tarde, recibe esto. Habrá tensión en la familia, en las relaciones, en la iglesia, en el hogar. Pero hay que, eso es lo que dice Pablo, solícitos. Él dijo, debemos ser disponibles, dispuestos, proactivos para tratar de las dificultades que va a venir a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Somos la iglesia, somos un grupo diverso, mis hermanos. Aquí en este lugar hay rico, aquí hay pobre, hay educado, hay simples, y diferentes, somos de diferentes culturas. ¿Cómo se puede unir un grupo tan diverso? Y demos gloria al Señor por eso. Solamente lo hace Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Como dice en Gálatas capítulo 3 y el verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo que es imposible para el hombre, Dios lo puede hacer. Si se ha levantado en tu matrimonio dificultades a punto de dividir la casa, Cristo es la solución. En la iglesia, si hay división en la iglesia, Cristo es la solución. Lo que el hombre no puede hacer, Cristo lo puede unir para que la unción y el poder de Dios caen sobre su pueblo y nosotros seamos bendecidos. Yo sé que me pasa el tiempo, pero todavía quiero tomar los tres, aunque si voy a pasar bien rápido los 3 puntos sobre la unidad solamente, ni el verso 2 ni el verso 3. Vamos a tratar sobre la unidad. Pero hay 3 cosas que dividen la iglesia local y lo voy a tratar bien rápido. Hay muchas más cosas, pero 3 cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Primeramente, las opiniones. Segundo, las personalidades. Y tercero, los dones. Debemos reconocerlo, y no solamente en la iglesia local, pero en el matrimonio y en el hogar también. Los 3. Hay opiniones, personalidades y dones. Y tenemos que tomar conciencia y tener una actitud proactiva. En la iglesia, bien rápido, las opiniones. En el libro de los Hechos, capítulo 15, no voy a entrar en los detalles, pero en el Hechos, capítulo 15, se convocó un concilio, lo que se llama el concilio de Jerusalén, porque había un problema dentro de la iglesia, que algunos querían que la iglesia, los gentiles, ahora practicaba lo que se practicaba en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, y había uno que decían que no lo tenía que hacer, y había una división dentro de la iglesia. Entonces tenía que reunir todos los líderes de ese entonces, y ahí estaba Pablo, ahí estaba el Pedro, ahí estaba Santiago. Entonces, por las opiniones de los hermanos había una división. ¿Y cuántos saben que en la iglesia local también? ¿Alguien puede decir amén?
¿Por qué el pastor lo tiene que hacer a esa hora? ¿Por qué lo tienen que cantar así? ¿Por qué el pastor tiene que predicar tan largo? ¿Por qué todo lo demás? ¿Por qué lo deben hacer así? ¿Lo deben hacer así? ¿Tú sabes cuántas opiniones hay? Muchas. Lo habrá, mis hermanos, en el hogar y también dentro de la iglesia. Pero eso no debe dividir el pueblo. Aquí Pedro se sentó con Pedro y con Santiago, y era Santiago que hizo la decisión. Él oyó a Pedro, oyó a Pablo y dijo: los dos están mal, lo vamos a hacer así. Y qué lindo que Pablo y Pedro se sometieron. ¿Cuántos dicen amén? Nunca nosotros debemos someternos a algo que es contrario a la palabra del Señor, que vamos a pecar delante de Dios. Pero fuera de eso, mis hermanos, nos tenemos que someter los unos a los otros para tener la unidad. Yo me tengo que someter a ustedes y ustedes se tienen que someter los unos con los otros. En el hogar también. Si yo soy el primero que te estoy diciendo hacer algo que es contrario a la palabra, pecando delante del Señor, no lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo digo, mis hermanos, que los cultos de los martes, por ejemplo, vamos a comenzar a las 7. Y ustedes dicen: no se puede, amén. Pero otros dicen que sí. No, vamos a comenzar a las 6. No, ¿por qué no a las 8? ¿Por qué tenemos que terminar a las 9? No, pero si llegamos a un acuerdo, sométese, mi hermano, para mantener la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Así debe ser. Igualmente, si tú ves que yo estoy andando en un lugar que no debo andar y crees que estoy pecando, mis hermanos, con toda libertad yo te digo: dígaselo al pastor mayor, habla con él, llámalo. Yo vi a hermano Richie en tal lugar, por favor hazlo, no hay nada escondido aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero si ven que el hermanito Richie llegó en deber a las 7:30 al servicio y llegó a las 8, pues por favor, no llama al pastor mayor por eso, habla conmigo. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Para mantener la unidad, vamos a tener opinión, vamos a seguir por ahí, las opiniones. Segundo, las personalidades, somos diferentes, mis hermanos. Hay diferentes culturas aquí, somos diferentes. Yo y mi esposa somos diferentes. Somos mundos aparte. Lo dejamos ahí. Pero mira que la Biblia dice en Filipenses capítulo 4 y el verso 2 que había 2 hermanas que no se llevaban en el pueblo, en la familia, en la iglesia. Había 2 hermanas que no se llevaban. Aquí no estoy hablando de esta iglesia. Aquí no, todos se llevan bien, ¿verdad? Gloria a Jesús. Por lo menos las hermanas. Yo sé los hombres, otros diferentes. Nosotros vamos ya pronto a la convención de los caballeros. Los caballeros cuando comienzan a jugar baloncesto son cristianos antes, pero yo no sé durante el juego. Después sí. Pero mira lo que dice Filipenses capítulo 4 y verso 12. Dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentido. No está Pablo la decisión, deja ya de eso. Somos uno en Cristo. Pero mira, con esos nombres así, Evodia y Síntique, así, por razón no se llevaban. Eso porque hay un dicho, mis hermanos, por ahí que dice: viví con los santos en el cielo será glorioso, pero vivir con ellos en la tierra es otra historia. A veces, mis hermanos, habrá problemas dentro del pueblo de Dios. La Biblia dice, no puedo entrar en los detalles, pero Pablo y Marco se tenían que apartarse haciendo el trabajo del Señor. Fueron en viaje misionero. Y piénsalo, Marco era el primo de Bernabé. Bernabé era uno de los primeros discípulos. Porque ¿cuántos saben que Pablo era un hombre muy malo antes de ser creyente? Nadie quería, aún los creyentes no se querían, después de él convertirse al Señor, todavía no se querían juntar con Pablo. Tan malo que era. Era Bernabé que ayudó a Pablo. Y ahora su primo fue a un viaje misionero con Pablo. Y la próxima vez iban a ir. Bernabé quería ir con Pablo. Y Bernabé dijo: yo voy a llevar conmigo a Marco. ¿Y qué dijo Pablo? Si Marco va, tú no vas conmigo.
Estamos hablando del gran Pablo, el santo hombre de Dios. Pero él dijo, sí, Marco viene porque yo no me llevo con él. Así era. Así era, mis hermanos. Y dice la Biblia que Marco entonces fue con Bernabé y Pablo llamó a Silas por su celular y dijo, Silas, ¿qué tú estás haciendo esta noche? Vamos a un viaje misionero. Y fue él con Silas y dejó a Bernabé en Marco en su casa. Habrá, mis hermanos, el punto es que habrá tensión. Pero demos gracias, Señor, que aunque somos diferentes, tenemos diferentes culturas, todavía podemos mantener la unidad. Porque aunque Bernabé fue a un lado y Pablo al otro, todavía la Biblia está claro. Hay muchos versos que dicen todavía se amaban, oraban los unos por los otros, estaban a su lado, le ayudaban. Mira, mis hermanos, Pedro y Juan, no eran los más malos Pedro y Juan, más diferentes Pedro y Juan, seguro. Pero la Biblia dice en el libro de los Hechos que juntos iban a la iglesia para la oración y había un gran milagro. Aunque somos diferentes, todavía Dios quiere que nosotros seamos unidos. ¿Cuántos dicen amén? Y lo último, mis hermanos, y perdona por el tiempo, lo último es las opiniones, las personalidades, también los dones. Esto es un punto que quizá lo voy a tocar solamente brevemente en esta tarde y voy a seguir la próxima semana porque creo que es importante. Hay diferentes dones dentro de la iglesia. Hay algunos que creen que con su don que ellos tienen y otros no lo tienen, se creen más espiritual que la otra persona. Pero no es así. ¿Cuántos dicen amén? Y demos gracias al Señor que los dones que hay hermanas que pueden hacer cosas que yo nunca puedo hacer. Hay hermanos que hacen cosas que yo no puedo hacer. Yo no tengo ese don, ese talento. Pero ellos lo tienen. Y así lo ha hecho Dios. Porque los dones son dados por Dios. No, usted no puede orar y ayunar, Señor, dame el don de esto, dame el don. Esos dones vienen de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Su ministerio es diferente que los demás, pero no te hace mejor. No se debe interpretar que como tú tienes un don, que tú eres superior a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el mismo nivel y posición. Todos somos hijos de Dios, con diferentes talentos y dones que debemos usar para su gloria y para su honra. Mira, y voy a terminar con esto. Tengo mucho más que decir. Pero vamos a dejarlo aquí. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Del 1 al 7. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, Pablo está hablando de una iglesia donde se movía el poder de Dios. Había dones espirituales, había la unción, el movimiento de Dios. Pero mira lo que Pablo dice. De manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales. El hecho que, mis hermanos, déjenme decir esto, el hecho que hay dones espirituales no significa que hay madurez espiritual. Lo voy a repetir. El hecho de que hay dones espirituales no significa que hay madurez espiritual. ¿Qué es la madurez, mis hermanos? Los dones son habilidades dadas por Dios. Cristo no dijo, por sus dones los conoceréis. ¿Qué dijo? Dijo, por sus frutos los conoceréis. Es un proceso. Eso porque hay que entender que esa dificultad que tú estás pasando, mis hermanos, esa prueba que está pasando, no es para matarte, sino para madurarte. ¿Cuántos dicen amén? Para que haya más fruto en tu vida. Olvídate de los dones. Los dones Dios te los ha puesto. Esos dones hay que usarlos. Mi deseo es que cada uno de nosotros, el don que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Dios. Úsalo. Si puedes cantar, canta. Y los que no pueden cantar, no cantan. El que tiene su talento, úsalo para la gloria de Dios. Gracias. ¿Cuánto dan gracias al Señor por hermano David? Por su talento. Yo no tengo talento así.
Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban su nombre? Pero mira, vamos a terminar con solamente 1 Corintios capítulo 3. Él quiere que nosotros demos fruto. Mira lo que dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones dentro de la iglesia. No sois carnales y andéis como hombres. Mira lo que Pablo está diciendo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Eso es lo que decían algunos. Ahí es donde está la división. Yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Y mira lo que Pablo, no soy carnales por decir eso. ¿Qué pues es? ¿Quién es Pablo? Él hablando de sí mismo. ¿Quién soy yo? Eso es lo que él dijo, ¿verdad? Ahí está ahí. Mira. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. Pero, mira lo que dice, el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los que tienen un poco ego dentro del mundo espiritual, dicen, la iglesia está así por yo, y la hermana está así porque yo lo hice, yo hice. No, mira, aguántase, mis hermanos, porque mira lo que dice Pablo. Yo planté, Apolo se regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo. Eso que dijo Pablo. Si no fuera sido por él, ¿verdad? Ni el que riega, sino Dios es que da el crecimiento. El crecimiento viene por parte de Dios. El crecimiento lo produjo Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Qué lindo. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. La recompensa lo va a dar Dios. No es para hacerse grande delante de los hombres. No, mis hermanos, lo hacemos para Él. Para Él. ¿Cuántos dicen amén? Toma ese talento, ese don que Dios te ha puesto en tu corazón y úsalo para su gloria y su honra. Él te va a recompensar. Él te va a recompensar. Porque seguimos en esos versos. Al terminar el verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El hombre va a dividir la iglesia, el hombre va a dividir el hogar, pero Cristo puede unir el hogar, Cristo puede unir la iglesia y traerle el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios capítulo 12, el verso 12 dice, porque así mismo como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Alguien dice amén? Diga amén. Somos un solo cuerpo, así también Cristo, el cuerpo de Cristo es uno. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tengo mucho más, pero vamos a dejarlo ahí. Gloria al Señor, la unidad. Dios desea la unidad en su iglesia. A veces en la iglesia local, por las opiniones, personalidades y los dones, dejamos que el enemigo divide la iglesia. No, mis hermanos, las opiniones están bien. No hay nada malo en dar su opinión, no hay nada malo. Las personalidades, no hay nada malo en eso también, somos diferentes. Los dones es dado por Dios. Pero con todo eso se puede unir y trabajar juntos para su gloria y su honra. Voy a terminar con eso. 3 propósitos que Dios ha puesto en mi corazón, que Dios quiere que yo creo que la iglesia local tenga. Uno es que Dios quiere que nosotros, a través de la gracia en el Espíritu Santo, revelamos la santidad de Dios. Lo creo con todo mi corazón. No hay nadie perfecto, pero sí se debe procurar buscar la santidad de Dios. En el libro de Corintios, vamos a seguir hablando con libros, porque ni he entrado a la mitad de lo que yo quiero decir. Y vamos a seguir con ese libro. Pero en la iglesia de Corintios había pecado, mis hermanos. Y la Biblia estaba claro.
Aunque aquí Pablo está predicando sobre la unidad, Pablo le decía al pueblo, hay que sacar ese hermano de dentro de la iglesia. Así lo dice. Así lo dice. Por el pecado que había, Pablo le dijo, hay que sacarlo. Está hablando de la unidad, pero en el próximo 2 capítulos, él está diciendo, hablando de pecado. A veces el pecado, y no somos perfectos. Cada uno tenemos nuestras faltas. Pero cuando uno está en pecado y lo está practicando sin confesarlo delante de Dios y apartarse, hay un problema. ¿Se puede decir amén? Y el Señor nos dice en esta tarde que no somos perfectos, pero si estamos practicando pecado hay que apartarse. Habrá que haber una división para mantener la unidad que Dios quiere. ¿Cuánto pueden recibir lo que estoy diciendo? Dios quiere que nosotros, la revelación de la santidad. Segundo, Dios quiere que el mundo vea la gloria de Dios en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, que con nuestras buenas obras ellos pueden ver la gloria de Dios en nosotros. Y tercero, la Biblia dice en Hechos capítulo 1 y verso 8 que hemos leído, de que nosotros vamos a recibir el poder de Dios ¿para qué, mis hermanos? Para ser testigos de Él. Y un testigo es una persona que demuestra y declara la gloria de Dios. Primera Pedro capítulo 2 y el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ese es el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor?